Hola amigos, muy buenas tardes. Estamos haciendo un video muy pequeñito en base a una duda que surgió de uno de los colegas. Tenía la inquietud de saber un poquito más sobre esta piececita. Ese es un TPS de un Nissan, de un Nissan viejito, porque pues ya creo que ya no hay muchos con esta forma, pero bueno, al final es un TPS. Entonces queremos dejarle un video cortito, de darle alguna idea de más o menos cómo está este asunto de los TPS. Recordemos que algunos conocemos un poquito más del tema, pero hay compañeros que tienen todavía conocimientos básicos y qué bueno que quieran saber un poquito más de los temas, y estamos aquí con gusto para ayudarles dándoles un tip o una explicación de cómo funcionan algunas cosas. Entonces vamos a empezar con este tema. Tenemos aquí el ejemplo de una resistencia fija con un valor de 5000 ohmios. Es solamente un ejemplo, no crean que esto es en general. Hay muchos valores. Los fabricantes ocupan muchos valores diferentes. Esto es nada más para ejemplificar. 5K quiere decir 5000 ohmios porque un K es igual a 1000. Si uno es igual a 1000, entonces 5 son igual a 5000 ohmios. Tenemos una resistencia fija, en este caso, y vamos a convertirla a lo que sería este potenciómetro o esta resistencia variable. ¿Cómo va a hacer el fabricante para hacerla que varíe? Pues va a ponerle una derivación. Con esta derivación el fabricante hace que si está en la posición de cerrada, como el STP cuando está cerrado el bastaguito que gira, vamos a pensar que esté en esta posición la resistencia. Vamos a pensar que, como ejemplo también, que cada piquito de este símbolo valiera un K cada uno de ellos. En cuanto la resistencia está en el mínimo, pues no va a alcanzar el 1K. A lo mejor nos puede marcar 100 ohmios, por ejemplo, 100 omegas. O a lo mejor nada, puede estar en el mínimo y entonces la resistencia estará tomando el final que no recorre ninguna parte de la resistencia, pues no va a marcar ninguna resistencia. Esto es, va a marcar algo muy bajito o nada. Conforme vamos a mover el cursor de este potenciómetro, empecemos a moverlo hacia el otro sentido, del estado de reposo hacia el otro sentido. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Que el vástago va a empezar a tener un movimiento. Vamos a pensar que lo tenemos a la mitad del cursor, vamos a pensar que lo tenemos ahí a la mitad. Entonces, a lo mejor en esta posición, si vamos a sumarle 1000 en cada piquito, tal vez aquí tenga 2.5K, que son 2500 ohmios. Si continuamos moviendo el cursor de esto hasta el final, vamos a pensar que esto ya llegó hasta el final, nos va a marcar aquí el valor total de la resistencia, los 5000 ohmios hasta ahí. Esto es midiéndolo con referencia a un valor de resistencia, puramente de resistencia. Ahora viene la otra parte. ¿Qué podemos hacer como pruebas para estos TPS? Pues sí, medir la resistencia es válido. De la parte central, que regularmente por ahí viene la derivación para la señal, que sería esto. No es siempre, hay muchas otras que utilizan otro tipo de disposición de los pines. Pudiera ser que en el pin 1 venga la derivación, que este sea el pin 1. Vamos a pensar que ese sea el 1. Este podría ser el 2 y ese sería el 3. Las tres patitas que salen del potenciómetro. Hablamos del potenciómetro, el más viejito, el que es puramente una resistencia. Pero también pudiera ser que el 1 fuera este, y este fuera el 2, y el último fuera el 3. O sea, no hay ningún orden establecido para decir siempre el del centro, siempre va a ser la derivación. No, hay muchas formas de que el fabricante conecte internamente el potenciómetro y no se respeta siempre una sola posición. Pero que ese es en cuanto al valor de resistencia, midiendo como tal el potenciómetro en ohms, en resistencia. Vamos a ver el otro caso de cómo podemos verlo ahora en voltaje. Esto es ya conectado en el vehículo. Ok, continuamos. En el vehículo sería de esta manera. Vamos a pensar que esta es la posición nuevamente en reposo de la resistencia. El fabricante siempre nos dice que en uno de los extremos va a ir una tierra. Eso es un negativo, es lo mismo. La parte negativa, la parte de tierra. Y recordemos que los TPS se alimentan regularmente con 5 voltios.
que nunca da los 5 estrictamente así exactamente, siempre tienen un valor pues, aproximado a pues como a 4.9 por ejemplo, ¿no? Puede ser 4.8, 4.9, nunca es muy exacto el valor de voltaje. Ahora vamos a hablar de valor de voltaje y vamos a pensar que nuevamente en esta resistencia o en esta simbología, nada más, nuevamente les repito, es para ilustrar, vamos a pensar que dependiendo del tipo de resistencia, como se va variando, entre más va aumentando la resistencia, porque recordemos que aquí teníamos cero resistencia, hasta el máximo teníamos los 5000 ohmios, bueno, ahora esta resistencia va a producir una caída de voltaje. Entonces vamos a pensar que aquí tengamos 1 voltio, aquí 2 voltios, 3 voltios, 4 voltios, los 4.9 para no ser exactos en los 5. Y ahora el cursor va a recorrer nuevamente con el movimiento el valor de voltaje. Si vamos recorriendo el cursor, nos va a ir marcando progresivamente 2 voltios, 3 voltios. Vamos a poner aquí, esto es voltaje. Vamos a quitarlo de la resistencia. Ahora estamos viendo voltaje. ¿Qué hace en el vehículo el potenciómetro? Le mandan la tierra, le mandan los 5 voltios de alimentación y ahora el cursor va a ir del mínimo subiendo hasta que nos dé el valor máximo de voltaje. Recordemos también que siempre al final del cursor nunca nos va a dar un 0, siempre es un valor próximo a tal vez punto 5 voltios, punto 8, punto 9, no sé, no debe de llegar al 1, vamos a poner que tengamos punto 8 voltios en el mínimo que debe de marcar este potenciómetro. ¿Por qué? Porque siempre la posición descansa en una calibración que viene en el cuerpo de aceleración, en la parte metálica. Hay un tornillito de ajuste donde se puede poner aquí una posición y ajustarlo porque la computadora necesita este valor que no es un 0, un valor mínimo para el ajuste o la calibración de las revoluciones de la marcha mínima. Esto es, cuando está en reposo y no hay aceleración, la computadora sabe con este valor de voltaje que está descansando el acelerador. Entonces no vamos a tener el 0, vamos a tener aproximadamente 0.5, 0.8 y conforme vamos a mover el cursor del propio potenciómetro, conforme pise el pedal, va a ir subiendo para que la computadora sepa a qué porcentaje está el acelerador. Pues en este caso esto es una señal análoga de voltaje, se le envía a la computadora y la computadora sabe si está en 1 tiene un 10%, si está en 1.5 tiene un 20%, no sé, es un ejemplo. La computadora con este valor de voltaje sabe el porcentaje de aceleración para tomar algunas decisiones y hacer algunos ajustes como el avance electrónico, como la respuesta en la entrega de combustible y varias cosas que tienen que ver con controles de la computadora. Entonces es bien importante comprender cómo esto funciona. ¿Qué vamos a revisar aquí? En estos casos vamos a revisar que tengamos una tierra. Hay que revisar que tenga tierra porque recordemos que ya vimos algún ejemplo donde la línea de tierra se abrió y siempre nos daba aquí 5 voltios o bajaba un poquito a 4.2 o a una cosa así. Entonces, si no hay conexión de tierra, es bien importante que la revisemos, nos va a marcar mala salida o la referencia. Entonces, tenemos que revisar muy bien que tengamos la conexión de tierra, ¿ok? La tierra, los 5 voltios o los 4 puntos y fracción, que andan más o menos como en 4.8, 4.9. Y después de esto vamos a ver que tomando aquí el voltaje de referencia, vamos a tener nuestro voltímetro y vamos a conectarlo el positivo a la referencia y el otro vamos a mandarlo igualmente a tierra. El voltímetro nos va a ir indicando cuando vayamos moviendo el cursor que va a ir subiendo el voltaje. Ok, esa es una explicación muy rápida de cómo funciona el TPS, es una explicación como básica, pero a lo que vamos es que vamos a revisar ahora un TPS en el equipo que tenemos a la venta de AutoKit, porque ayer me preguntaba un compañero, oiga, ¿y su equipo también revisa los potenciómetros normales, los TPS normales, o solamente trabaja con aceleradores electrónicos? Bien, vamos a ponerlo a funcionar entonces. Tenemos ya aquí hechas las conexiones del TPS, vamos a revisar un TPS de los simples. Podemos poner cualquier tipo de potenciómetro aquí, incluyendo los de los pedales que utilizan potenciómetro. O podemos poner cualquier potenciómetro de este tipo, sea de Chevy, sea de Nissan, como este que es de Nissan, de cualquier marca que quieran.
lo podemos alimentar, como ya vimos en el diagrama, con sus 5 voltios, que son estos de aquí. Vamos a mandarle su tierra, su positivo, directamente a la conexión del TPS, y vamos a hacer esta revisión de este potenciómetro también con este equipo de AutoKit. También sirve para eso, no es estrictamente nada más para los electrónicos, también trabaja perfecto para este tipo de componentes, este tipo de piececitas que luego no sabemos cómo revisarlas. Ok, pues entonces vamos a alimentar el equipo. Ya tenemos aquí puesto la referencia, que es en este cable color café, y la alimentación en los amarillos, que es su tierra, sus 5 voltios, y esto vamos a ponerlo aquí, que es el monitor para el voltímetro, para hacer una prueba dinámica de voltaje directamente en esta pieza, en este potenciómetro. Este equipo está preparado con un circuito de muy baja potencia para evitar daños a estos componentes. No va a hacer ninguna descarga ni peligrosa ni importante, para pues no meter en riesgo la integridad de los componentes. Entonces ya está hecha la conexión, vamos a echar a andar el equipo y vamos a ver cómo funciona este probador para TPS y cuerpo de aceleración. Muy bien, vamos a echar a andar el equipo. Tenemos aquí dos switch, uno es el encendido 1, el power 1, que es el que va a alimentar todo el equipo, va a alimentar a los instrumentos de medición, y va a dejar preparado esto para ya empezar a funcionar, incluyendo la alimentación de 5 voltios nada más. Y tenemos el Power 2, que es la parte más ruda del equipo, que va a habilitar, en este caso, la sección que va a trabajar con los motores TAG, que es ya de una corriente más intensa, para poder alimentar ese circuito, y la salida de 12 voltios para medir el amperaje de cualquier otro dispositivo. Entonces, en este caso, como vamos a trabajar como la corriente bajita, para ver el funcionamiento de un TPS, nada más vamos a ocupar el primer Power. Vamos a encenderlo, ahí está funcionando. Tenemos que la fuente nos está proporcionando 11.6, la fuente que tengo es también un poquito de menor voltaje. Aquí no importa si lo alimentan con una batería, la batería es un voltaje muy exacto, no está variando, no tiene variaciones ni ruido en la propia alimentación de voltaje. Si estos equipos que son electrónicos los alimentamos con un eliminador X, pudiera ser que algunos de ellos manden ruido que haga que las señales se nos puedan salir un poquito de control, que nos esté mintiendo. Entonces, de preferencia una fuente pues muy estable o muy estabilizada, o una batería de moto, una batería pequeña que no dé mucho problema con la entrega de corriente, que esté más o menos controlada la corriente, y ya puede alimentar su equipo. Ok, pues ya tenemos entonces aquí conectado el TPS, un TPS convencional. Vamos a mover el cursor y vamos a ver en este monitor o en este voltímetro que debe de marcar. Recordemos que en el carro nunca va a descansar hasta el final, como les mencioné, sino siempre va a tener un descanso. Vamos a pensar que ahí sea el descanso. Si continuamos moviendo el vástago de este potenciómetro, vemos que ahí sigue marcando hasta llegar al máximo de 4.9, que es el valor que entrega el regulador de 5 voltios. Ahí vamos al revés, va a empezar a bajar. Ahí va bajando, marca perfecto. Si lo soltamos, pues se va a cero. Ok, de esta manera tan sencilla podemos poner aquí en este equipo también cualquier potenciómetro para revisarlo. Si ven, podemos hacer una prueba bien efectiva de voltaje, y ahí está, comprobando perfectamente que este TPS está en buenas condiciones. Bueno, es un tip más de lo que podemos hacer con este equipo, que ya tenemos a la venta también aquí en el grupo de AutoKit. Por la duda del compañero que me decía nuevamente, esto nada más trabaja con lo electrónico, en los cuerpos electrónicos y TPS de esto. Recordemos que los TPS de estos equipos también son como esto, pero pues son montados en una tapita que va de este lado, y que trabajan igualmente con una resistencia de carbón variable, como en el ejemplo que ya les expliqué, y que sin ningún problema puede utilizar el equipo para revisar cualquier tipo de potenciómetro de este tipo, o del que sea potenciómetro en cualquier marca. No hay problema, puede revisarlo perfectamente conectado al equipo, y ahí le va a estar marcando las pruebas. Ok, pues espero les sirva el tip, y recuerden que este equipo lo tenemos ya a la venta, estamos a sus órdenes. Les dejo siempre el número de WhatsApp, porque es la forma más sencilla de poder atenderlos correctamente, y pues quedamos pendientes para futuros
videos y seguirles pasando tips del funcionamiento de muchos otros componentes. Seguimos en contacto y muchas gracias.